Presentación del poeta hondureño Rolando Catán con su libro Los Cisnes Negros, promovido por el gobierno de Honduras a través de la Embajada de Honduras en Madrid. Para dar las palabras de bienvenida, el señor José Manuel Castellano Oñate, miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Con ustedes, el señor José Manuel. Sí, buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y especialmente a las personas que me acompañan en la mesa, el señor Marlon Breve, embajador de la República de Honduras, el señor Rafael Maldonado de Guevara, director de comunicaciones de Funiver, y por supuesto don Rolando Catán, que será el protagonista de este acto. Y sin más, pues cedo la palabra al señor López para continuar con él. Gracias a todos. Gracias, señor José Manuel. Ahora con ustedes el señor Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, director de comunicación de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Bueno, muchas gracias al señor Delmer López por la amable presentación. Y bueno, pues en nombre de la Fundación Universitaria Iberoamericana, que como saben es una entidad de enseñanza superior presente en más de 30 países, especialmente en los de habla española y portuguesa, y por supuesto también en este caso en Honduras, quiero transmitirles el agradecimiento que tenemos, el agradecimiento por parte de nuestro presidente, el doctor Santos Gracia, y nuestro director de Relaciones Institucionales, el doctor Feliciano Álvaro Durantes Prados, por este acto que se celebra en el marco de un convenio de amistad y colaboración suscrito por nuestra fundación con la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País hace unos meses, al abrigo del 25º aniversario de nuestra fundación. En este caso hemos servido de puente a la Embajada de Honduras con la Real Sociedad Matritense, pues para poder albergar este acto en el mejor de los escenarios posibles, y nos ponemos a disposición de los demás países en los que nuestra fundación tiene presencia, singularmente los de habla española y portuguesa, para seguir teniendo estas actividades culturales en esta Torre de los Lujanes. Para mí también, como socio que soy, asimismo, de la Real Sociedad, es un placer compartir mesa con el señor Castellano Oñate, a quien conocí ya hace muchos años investigando precisamente a los linajes medievales de Madrid, como eran los Lujanes. Nuestro agradecimiento a la Embajada de Honduras, país hermano, al señor embajador, señor Reyes, a la ministra consejera, señora Medrano, que ha colaborado también mucho, al señor Delmer López, con quien tengo el honor de compartir mesa, y a todos los demás funcionarios que y representantes diplomáticos que han participado. También nuestro agradecimiento a las representaciones diplomáticas aquí presentes. Panamá, donde estaba el sábado, tuve la oportunidad de estar en Panamá, es una alegría volver a encontrarme con dicho país hermano. La República Dominicana, en donde estamos actualmente desarrollando, como saben, la Universidad La Romana. También nos han confirmado presencia la República de Angola, que nos han dicho que han tenido un pequeño problema con el GPS, pero están llegando. En este caso, la señora Rodríguez Gómez, que es consejera de Prensa y de Cultura. En Angola también estamos desarrollando una universidad, la Universidad Internacional do Cuanza, en el centro del país, que fue presentada recientemente en Luanda a sus majestades los reyes de España, que estaban de visita de Estado en este país africano de expresión oficial portuguesa. Y bueno, tenemos que decir que esta actividad es un nuevo hito en el compromiso cultural que Funiver, que la Fundación tiene con Honduras. Nosotros, en este país hermano, además de que albergamos en la Universidad Europea del Atlántico a muchos estudiantes hondureños, tenemos que decir que nuestra obra cultural ha estado presente
en Honduras, está presente y seguirá presente. Allí hemos exhibido exposiciones de arte de nuestros fondos propios. Estamos hablando de obras de Picasso, de Goya, de Dalí. También hemos ofrecido conciertos de piano y esta actividad pues, se enmarca en esta obra cultural que hermana a Honduras con España. Muchas gracias, por supuesto, al poeta, al maestro Rolando Catán, Premio Nacional de Literatura de Honduras. Es para nosotros un orgullo, un honor y una alegría compartir mesa y actividad cultural con él. Y bueno, pues por supuesto también un agradecimiento a todo el público presente y a quien pueda consultar este encuentro en un futuro a través, bueno, pues de medios telemáticos. Y ya con esto le devuelvo la palabra al señor Delmer López. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rafael. Y ahora las palabras de nuestro señor embajador Marlon Brevé Reyes, embajador de Honduras en España. Gracias, Delmer. Buenas tardes a todos y todas. Don José Manuel Castellanos Oñate, de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Don Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, director de comunicaciones de la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER, una organización que tiene proyectos en Honduras y que está ayudando a impulsar la educación superior no solamente en Honduras, sino también en Latinoamérica. Don Rolando Catán, amigo, poeta hondureño, Premio Nacional de Literatura, Ramón Rosa 2022, y Premio de la Casa de América de Poesía Americana 2020. Distinguidos invitados, me alegra ver al equipo de la Embajada, el otro comisionado del Registro Nacional de las Personas, a mi ex jefe y ex rector de UNITEC, a la ex miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC, pareciera que estamos en Tegucigalpa, a representantes de la Real Sociedad Económica Matritense, socios de FUNIBER, de las embajadas de República Dominicana, de Panamá, artistas hondureños, del arte de la moda, del arte gráfico, del drama popular, teatro popular, escritores. De verdad que nos sentimos satisfechos de estar acá. Reciban de nuestra embajada, de nuestro equipo que está aquí presente y del gobierno de Honduras, presidido por la primera mujer presidente, Xiomara Castro, en nuestro país Honduras, un saludo fraterno y el agradecimiento sincero por acudir y engalanar este acto de sensibilidad poética que ennoblece la poesía y a su creador. Nuestro agradecimiento especial a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y a FUNIBER, porque créanme que en 2 semanas organizamos este evento y de veras que para mí es un honor tener aquí a 30 personas presentes en este bello recinto. Gracias por ese apoyo para que nuestro premio hondureño, Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa 2022, y como ya lo dije, ganador del 20º premio de la Casa de América de Poesía Americana en el 2020, Rolando Catán, nos honre compartiendo con esa obra galardonada, Los Cisnes Negros. Y voy a citar al poeta Salvador Madrid, que para el Bicentenario decía: Honduras vive una de sus mejores estaciones creativas, en voces de poetas que ofrecen nuevas miradas y lecturas sobre la vida en el país. La actual poesía hondureña es polifónica, se abre a nuevos temas, cuestiona el poder, celebra la libertad y la diversidad, se enfrenta al vacío y a la soledad del mundo contemporáneo, habla de la migración forzada, de las diferentes violencias, revela la desigualdad entre hombres y mujeres, no teme enfrentarse a las tiranías y sobre todo es una de las formas más esenciales de conocer la belleza y el pavor de nuestra patria. El poeta Rolando Catán ha construido a pulso su voz de brillante poética, la que se revela en el canto de un cisne peculiar, que afirma que las musas no caen del cielo, sino
que al trabajo riguroso y artesano con que se pule la palabra, talla y medida de talento y disciplina. Los Cisnes Negros ganó un premio anunciado el 30 de septiembre en tiempos de pandemia, un premio que estuvo seleccionado por un jurado compuesto por Carmen Boullosa, ganadora también del premio Casa de América de Poesía número 19, Jesús García Sánchez de la editorial Visor Libros, Rebeca Guinea, directora de programación de Casa de América, Juan Malpartida, novelista y crítico literario, y Benjamín Prado, escritor y poeta. Es un faro de luz que reafirma que nuestra literatura goza de la universalidad y que como hondureños podemos contribuir en el goce estético de la poesía. Disfrutemos entonces lo que ha destacado, lo que el honorable jurado ha destacado de la obra Los Cisnes Negros de nuestro compatriota, el poeta Rolando Catán. Apreciado poeta, bienvenido, a mucha honra su poesía. Gracias. Y ahora cedo lugar al secretario de Asuntos Políticos de la Embajada de Honduras en España, al señor Yamil Velázquez, que leerá el perfil literario, síntesis, del poeta Rolando Catán. Buenas tardes, tengan todos y todas. Gracias por estar aquí. Tengo el privilegio de leerles el perfil del poeta y escritor hondureño Rolando Catán. Nacido en Tegucigalpa, Honduras, en 1979. Es poeta, gestor cultural, miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua y miembro de número de la Academia Hondureña de la Lengua, miembro de la comunidad de graduados de INCAE, Fellow de Aspen Global Leadership Institute y Fellow de Central American Leadership Initiative. En octubre del 2019 fue electo por el Congreso Nacional de Honduras como comisionado del Registro Nacional de las Personas por un periodo de 5 años. Ha publicado los libros de poesía Exploración al hormiguero, Poemas de un relojero, Animal no identificado, Acto textual, El árbol de la piña, Luciérnaga de otoño, Un país en la fronda, Epístolas en agua marina, Gabinete de curiosidades y Los Cisnes Negros, publicado en España en el 2021. Parte de su obra ha sido traducida en 14 idiomas, como el inglés, el francés y hasta el árabe. Su poesía ha sido publicada en países, en revistas, libros o antologías en países de los 5 continentes, como Estados Unidos, España, Turquía, Palestina y Túnez. Y ha sido invitado a leer su poesía en festivales y lecturas alrededor del mundo. Premios y reconocimientos. En noviembre del 2022 recibió el Premio Nacional de la Literatura Ramón Rosa, que otorga el Gobierno de Honduras. Por su obra Los Cisnes Negros obtuvo el 20º Premio Casa de América de Poesía Americana por su capacidad para mezclar poemas de largo recorrido con otros de formas tradicionales, donde cabe la observación poética y la reflexión de rango filosófico. Por su obra Poemas de un relojero recibió la mención de honor en el concurso centroamericano bianual de poesía Rubén Darío, promovido por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Deporte y Tecnología del Parlamento Centroamericano, Parlacén. Es premio al Voluntariado Cultural 2011 por la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes de Honduras, la Embajada de España en Honduras, el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Instituto de los Mexicanos
en el exterior le confirió el reconocimiento Otley. Señor Rolando Catán, es un honor haber leído parte de su perfil literario y compartir este espacio con usted. Soy un hombre de escena, sé manejar los tiempos, dice. Vamos a relajarnos un poco. Dice Rolando Catán: estaba leyendo su poesía todos estos días. Nadie se duerme en Madrid si lee Catán su poesía. Según la abuela de mi querido poeta Rolando Catán, dice ella: a la poesía hay que saborearla como una toronja. Con ustedes, nuestro poeta, nuestro premio nacional, Rolando Catán. Muchas gracias, José Manuel, por hospedarnos, por hospedar a la poesía hondureña. Al final, yo soy hijo de una tradición, de un país, y mis versos nunca vienen solos. Somos cada hondureño que hace arte fuera de Honduras, al final invita a descubrir ese arte. También a Rafael y por el vínculo que has hecho, por el apoyo que das a nuestros países, y al embajador y a todo el equipo de la embajada, a Delmer, por haber organizado esta lectura. Voy a, si me lo permiten, leer poemas de los Cisnes Negros, regalarles unos inéditos y algo que había escrito, digamos, antes también, y hacer un pequeño viaje. Primero, los Cisnes Negros toma su nombre de una tradición latina. El poeta Juvenal acuñó un verso en el imaginario que decía: rara avis en terris nigrones similarciño. Esto parece ser algo tan raro como un ave muy extraña, similar a un cisne negro. Y esto era porque en todo el mundo conocido, en el occidente latino, los cisnes todos eran blancos. Y decir un cisne negro es como decir hoy en día un elefante rosado o un elefante volador. Y de ese verso de Juvenal quedaron las frases hechas rara avis y cisnes negros como el efecto de lo imposible. A mí me gustó dialogar más con el imposible retomado a partir de la figura de los cisnes negros, ir un poco a lo que en economía Nassim Taleb ha acuñado como el efecto de lo altamente improbable, como para entrar en temas. Prefiero esa lectura poética del cisne negro como un imposible recobrado. Voy a iniciar con un poema del libro de los Cisnes Negros. Se llama Ovejas versus Cisnes. Las ovejas son en el mundo al revés, las nubes que contemplan las estrellas cuando se tienden boca abajo en su oscuro patio. Para nosotros las ovejas son de día un Dios hechizado de mansedumbre, y de noche se convierten en preguntas, en dientes y pendientes que nos muerden las uñas y andan a sus anchas en los patios del insomnio. Contar ovejas es un conjuro contra la tiroides de un demonio. Por eso las mañanas nos animan a sacarle punta a los lápices, a que vuelva la dentadura a la boca y llevar el rebaño de ovejas al manso corral de la rutina.
Pero vuelve la noche y las ovejas me miran con sus ojos mansos y redondos y preguntan: ¿por qué veo en tus manos las manos de tu padre muerto? ¿Quién duerme en el espacio vacío de tu cama? ¿Cómo duele un equinoccio en la costilla? ¿Retoñará alguna vez un fruto de las palabras que plantaste como un árbol imposible? ¿Por qué sueñas con relojes de arena si todo se va haciendo polvo? Hasta que descubrí los cisnes negros. Y en lugar de las nubes vi el inmenso lago del cielo, y cada cisne con su hermoso cuello de pregunta infinita me abrazaba extendiendo las alas. Los cisnes negros son en el mundo al revés, las estrellas que las nubes contemplan cuando se pasean por los lagos. Para nosotros, un cisne negro es un manso ángel que no interroga ni responde. En silencio y junto a ellos, somos nosotros la pregunta, y te dejan soñar con relojes de polvo, con el polvo que va quedando de tus días. El siguiente poema, también de este libro, concluye un poco una serie de poemas que van narrando la relación con el agua y la ducha y la soledad, esa imposibilidad de estar con uno mismo. Se llama Los poetas polacos. De alguna forma la intimidad del agua disolvió la actitud en fuga del camino. Los senderos se multiplican como un vaso de agua estrellado contra la noche. Los poetas polacos se acomodan y brillan contiguos a la cruz del sur. Cracovia tiene ahora una avenida asegurada a mi pecho. Todos los barcos de Danzig navegan hasta mi muelle. La inercia es una abeja que dejó de zumbar en el horizonte. Cada llave abierta me repite un verso de Rosevich. La más tangible descripción del pan es una descripción del hambre. El error fue no girar el mapa, darle al norte un sueño con nombre propio. Herbert descubrió el engaño. Vivimos dentro de un armario y las polillas son, en verdad, los cometas que nos sobrevuelan. Ahora un cisne negro ocupa el lugar de cancerbero y aconseja. Nunca un disparo atravesó un poema de Chimborska. La poesía es más de fiar que un chaleco antibalas. También lo es más que cualquier sendero. Por ella se hace posible volver a casa, a salvo. Todos los caminos ahora son de regreso. Dress code. Este no es el jardín del paraíso. Hay que llevar ventanas en el pecho para que pasen libres los disparos. Disfrazarse de puerta abierta o muro. Guardarse el corazón en el bolsillo y despistar a esa bala perdida. Esconderse en las páginas de un libro detrás de la palabra y memorizar el ojo que se acomoda entre sierra y guiña. Pedir prestado un sombrero de copa y así burlar la muerte prematura. Vestir la cola de un pavo real y no mirar la bala que te sigue, y solo desnudarse en el metro cuadrado de la ducha. Leyendo un libro de geografía, Las relaciones universales, de Juan Botero Brenes, de 1603, encontré que Honduras fue conocida con el nombre de Tierra Firme. Esto porque el primer lugar al que llegó Colón después de las Antillas fue precisamente a Trujillo, y entonces antes de que llegara Hernán Cortés y pusiera la distribución política y mandara Tierra Firme cerca del reino de Tierra Firme hacia Panamá, hacia Veraguas, Juan Botero consta que Honduras se llamaba Tierra Firme. A partir de ahí escribí una serie de poemas que imaginan esa tierra. Tiene que ver con cuestiones registrales. Voy a leer un poema que se llama Luz Soli, que es ese derecho de registro por suelo. Al fin encontré mi desaparecida patria,
refugiada en las páginas de un incunable. Reconozco en su luz, izada como bandera, un faro que alumbra sus primeras calzadas. Los niños que inventaban toponímicos para adueñarse de solares baldíos tienen ahora una arola sostenida a la altura de los herederos de un reino. Soy oriundo de tierra firme, patria imponderable, de una cordillera que emergió de los libros como si fuera una costilla del Atlántico, para que los poetas bauticen a sus pájaros y escriban una ley en armonía con su canto. Mira, sus carteros van al remo en la canoa y adentro de ballenas de vidrio van sus cartas, igual que las botellas que lanzan al mar los soñadores, los amantes y los náufragos. Tiene la firmeza de las ítacas de jade, pero húmeda cuando se derrama en el ojo del emigrante de otra tierra que no sueña. Hace con fronteras y límites lo que se hace con cualquier hilacha. Por eso soy de Darío, de Molina, de Eunice Odio y de Roque Dalton. Y en las páginas de mi pasaporte se leen inéditos de Eugenio Montejo a tierra firme. Dicen que otra sería la historia si los niños hubieran tenido catalejos y astrolabios en lugar de cuchillos y ametralladoras. Mi dolor antiguo no destiñe la caoba. Ningún odio gotea las oxidadas láminas que dispuse para no mojarme el corazón, porque el nombre de mi patria ha sido revelado y las gaviotas lo presumen al mapamundi. Soy de la Arcadia que surge después de la hambruna, el rocío que deja el huracán en la selva, grito triunfante en la vigía, tierra firme. Ius sanguinis. Siguen emigrando en su pasado los abuelos. En transpirados camarotes de su barco, viajan con 2 piedras apagadas en las manos como las lágrimas derramadas de un cometa. Con una empuñan suelos de la tierra prometida y con otro la promesa de una nueva casa. Siento sus falanges a 100 años de distancia y mi sangre rota un celuloide en la retina. Tasa las pérdidas, los costos, las costillas, asoman los platillos de balanzas invisibles que miden despedidas, exilios, abandonos. Todo confluye en un tosudo nervio de café. Soy carbón humeante que el pasado avisora. Los sueños del verde desteñidos, mi paisaje, pálida cordillera, tísico hueso, un fraude. La verdad es que yo tengo poco de destino y me parezco más a los íngrimos destierros. Las montañas inamovibles. Germinan en las brasas que dejan los amantes y un desamor clava sus raíces en el suelo. Ciertamente las heridas no serán sus ríos porque te bañarías 2 veces en mi sangre. En el deseo de volver a mirar los ojos que se cerraron a orillas de la cordillera. Dicen que las montañas anhelan tierra firme, pero es mentira. Sueñan con días calcinados en los crepúsculos, con salvar las alboradas rotas como el verde de un manzano en el otoño. Se ha revelado que la sequía y las langostas son olvidos que atacan la siembra de poemas. Los versos eran nuestros granos para la hambruna y solo nos queda una cañada en la memoria. Escarba, tiene que haber un canto en el derrumbe por la reencarnación de tus egos difuntos, muertos sin llegar al manantial del ojo triste. Un poema suele terminar con aire fresco, pero no encuentro el oxígeno que se precisa. En la cama este poema termina con vértigo. Vuelvo a las montañas que crecieron en nosotros y ya perdí la fe que trataba de moverlas. Y ahora 3 poemas anteriores de diferentes libros. Este primero, para seguir en ese tema de la migración,
Mi abuelo cuando viajaba de Palestina, de Belén, hacia Honduras, se había despedido de su familia, que no iba a volver a ver nunca, y soñaba en que al menos a donde iba a conocer los árboles de la piña. Claro, en aquellos desiertos de 1900 no había el internet para darse cuenta que las piñas no crecían en árboles. Yo escribí un libro que hablaba de esa migración y este es el primer poema del árbol de la piña. Al salir de Palestina quería encontrar en estas tierras el árbol de la piña. Imaginaba un árbol frondoso parecido al que situó Dios en el paraíso. Abandonó su tierra con la esperanza de una nueva y no encontró lo que esperaba. En este poema mi abuelo puede recolectar piñas de la copa de un árbol, porque en un poema pueden crecer incluso los árboles que no existen, los milenarios frutos y hasta el país natal. Sin embargo, insisto, lo que quiero que aquí retoñe no es el árbol, sino la esperanza de que todavía hay un sitio donde abundan los árboles de piña. Cuasi una fantasía. Cuasi una fantasía es el nombre del Claro de Luna de Beethoven. Y eso es como una biografía poética. De niño, mi madre, amante secreta de la papiroflexia, exploraba junto a mí el límite exacto de las palabras para que la justicia y la verdad no perdieran el equilibrio en los endebles renglones de la vida. En la adolescencia caí de bruces persiguiendo a un perro que escapaba con mi escapulario de verbos y adjetivos, y al morder el lodo descubrí el sabor añil del abecedario. Vi naufragar los barcos de papel que fleteaban nuestras definiciones, mientras vestido de blanco Zurita advertía: si perdemos la guerra de los significados, lo perdemos todo. La poesía es la última barca que todavía sueña, por eso confié a su vela mi viaje al anochecido puerto de los hechos. Atrás dejé la indecible sinfonía de los girasoles en el campo y volví a las antiguas formas de venerar los astros. Las cicatrices son constelaciones y es mi familia la noche estrellada. Al final aprendí a conmutar las palabras, con mis alas rotas hice un nido a la esperanza, con la madera de mi cruz terminé un modesto gabinete de curiosidades y emprendí mi colección de piedras y asombros que puse sobre el indeleble mármol de los libros de la caridad. Ahora, ya de vuelta en la pequeña isla donde reino, se filtra el claro de luna de Beethoven. Abro la ventana de mi casa para contemplar el oscuro paisaje y encuentro que la noche sostiene únicamente una luz cenital sobre el primer amor. Tal vez por eso envejecemos, para sentir en el espinazo el horizonte desnudo. Y de los primeros poemas de juventud tratados sobre el cabello. Todas las cosas grandes inician con una idea en una cabeza despeinada. ¿Cómo pudo, por decirlo así, crear Dios el universo con una cabeza engomada? ¿Qué habría hecho Noé adentro del arca con una cabeza de mayordomo? ¿O Jesucristo en el monte si sus cabellos no se hubiesen entrelazado con el viento? Heráclito salió del río tan despeinado como Arquímedes de la bañera, y a Sócrates y a Platón les crecía sobre su calvicie una cabellera desorbitada. He sabido que Homero murió arrancándose los pelos de desesperación y que Cervantes, Quevedo y Góngora se peinaban como Shakespeare solamente el bigote. Juana de Arco ardió más fuerte en la hoguera por su aguerrida cabellera, y en la antigüedad los primeros hombres en sembrar el café y el maíz, los chamanes y los sacerdotes, los que tallaron en las lejanas piedras los primeros poemas, todos son parte de los anónimos despeinados de siempre. Después a Newton lo despeinó una manzana, a Tomás Alva Edison la electricidad le puso los pelos de punta,
Bach disimulaba su melena con una peluca y Leonardo da Vinci se despeinaba también las barbas. Todos los ángeles del cielo, las Hespérides, las musas, las sirenas y las mujeres que saben volar, todos y todas tienen extensas cabelleras destrenzadas. En la historia reciente, Albert Einstein fue el más despeinado del siglo XX y Adolfo Hitler, por supuesto, el de los cabellos más ordenados. Pero las cosas grandes también son cosas sencillas, como aquellos que llegan a casa apresurados por despeinarse, o los niños cuando aprenden del amor despeinando a sus madres. Es obvio que los sueños nacen en las cabezas dormidas porque siempre están despeinadas, y los amantes, que sobre todas las cosas se despeinan cuando se besan y se aman. Por eso les digo, hay que desconfiar de un amor que no te despeina. Y para terminar, quisiera leer dos poemas sobre los lugares de origen de mis dos compatriotas que están en la mesa. El primero, dedicárselo a Delmer López Moreno, un gran, como lo dijo, director de teatro, actor de teatro, pero también fundador de una de las actividades más lindas de Honduras, que son las chimeneas gigantes, que tienen una relación muy grande con las fallas de Valencia, pero cuando vemos esas obras escultóricas en papel maché y ese realmente homenaje a lo efímero, porque se queman justamente después de ser exhibidas, ese trabajo de todo un año haciendo las chimeneas monumentales. De ese pueblo de Trinidad de Santa Bárbara era mi abuela, y es probablemente uno de los pueblos con los cementerios más lindos del mundo. Me recuerdan Spoon River, esta maravillosa obra de Edgar Lee Master, donde todos los muertos están en una colina y básicamente todos viven así, viendo a los muertos arriba. Y bueno, fue el poema de donde citaste algo y se llama Las voces en la fruta y dedicado para vos. Las voces en la fruta. Una toronja, afirmaba mi abuela, se saborea igual que los poemas. Quitar la cáscara era abrir el libro. Para esa membrana blanca y amarga utilizaba un cuchillo sin filo, tal como la oscuridad deja en el astro un brillo de ausencias. Las voces de los muertos no regresan solo en los doctos libros. Tierra adentro, bajan del cementerio en la colina, cortejan a las viudas que mecen el ocaso y se esconden adentro de una fruta. No entendí las palabras de mi abuela. Yo imaginaba escondido en los gajos, montañas, luces y caligrafía. Pero el ritual era de veras lo trascendente. Hay un silencio en la toronja, brillante como palabra en el cielo. Y finalmente, nuestro embajador es de un pueblo, de una ciudad muy importante, que se llama Juticalpa. Juticalpa tiene el toponímico más usado en Honduras, Jutiquile, Jutiapa, incluso lugares que se llaman Los Jutes, en Tegucigalpa, en nuestra capital. Salida al sur está un lugar que se llama Los Jutes y allá por las montañas hay otro. Entonces es un toponímico muy usado, y aquí que estamos muy cerca del mercado San Miguel, me da mucha envidia ver todas las comidas y todas las denominaciones de origen, ¿no? O sea, si uno se pide una carnita, pues le dicen, bueno, esto es vaca vieja gallega, ¿no? Y nosotros en Honduras hemos ido perdiendo mucho nuestra verdadera cultura culinaria. Los jutes, al final, son los caracolillos, es nuestro escargot. Para mí el plato más hondureño, no hay otro plato más hondureño que ese. Cuando vamos a los asentamientos originales de Honduras, de los mayas, ellos hacían sus ciudades al lado de los ríos,
y en los montículos se encuentran los restos, junto con las piedras que fueron ciudades, están los caracolillos dispersos. Así que para mi amigo Marlon, para homenaje a Juticalpa, esa tierra donde el talento es cuna, como lo han dicho, porque es cuna de grandes intelectuales en todas las áreas, Clementina Suárez, Froilán Turcios, Medardo Mejía, y son pues realmente padres fundadores. Clementina Suárez, por ejemplo, fue la primera mujer en publicar un libro de poesía con Corazón Sangrante en 1930. Entonces, a manera de homenaje a Juticalpa y dedicártelo a ti a forma de agradecimiento, Los Caracolillos o El fin del mundo. El director de cine Jean Yusu, en el film El Gran Chef, hace aparecer el cuchillo del chef real del último emperador de la dinastía Joseon, antes de la invasión japonesa. Convocan los cocineros de la región para dar en herencia el noble cuchillo a quien descifre la receta que se trenzaba como un nudo en la garganta del emperador. El héroe, de Joseph Campbell, presenta un platillo en apariencia sencillo, pero que en los tiempos de la invasión japonesa los sabores eran un símbolo. Aunque la tierra esté en manos invasoras, prevalecerá su cultura en los ingredientes locales. La primera vez que visité un montículo arqueológico, me sorprendieron los jutes dispersos, esos pequeños caracoles que abundan en nuestros ríos y eran base de la alimentación de nuestros aborígenes. Muchos años después, llegó a mis manos la edición de 1901 de Nombres geográficos e indígenas de Alberto Membreño. Ahí leí la diversidad de toponimias asociadas a esta gastronomía. Jutiapa significaba río de los jutes, Juticalpa en la casa de los caracolillos, Jutiquile, agua de los caracolillos, Jutitenco en la ribera de los caracolillos, y para sumar, dos pueblos muy cercanos a Tegucigalpa se llamaban los Jutes, uno cerca del Piligüín y el otro aledaño a la aldea Santa Rosa. Un laberinto dorado de caracolillos. Que nadie llore como aquel emperador al comerse una sopa de jutes, atestigua que por aquí ya pasó una vez el fin del mundo. Gracias. Cuando escucho a Rolando, se me viene tanto. Incluso nuestro lenguaje es, ahí nos entendemos. Rolando nos puede regalar, antes de que los demás tomen la palabra, el mar de Esquías, para cerrar ahí con algo. Bueno, este poema del mar de Esquías, Honduras, en realidad era un mar. Cuando vemos las carreteras nuevas que se han hecho, por ejemplo, el Corredor Seco, y lo hablo así por tantos compatriotas, vemos en las montañas cortadas los helechos petrificados. O sea, todo eso en realidad era agua. Hay una zona subiendo hacia Taulabé, unas cuevas que quedan justo en el centro de Honduras donde venden piedras, y ahí hay muchos fósiles junto con las piedras para el enchapado. Los locales te venden los fósiles que van encontrando en las montañas que se parten. Luego en Comayagua hay un cerro que se llama el Cerro de los Tornillos, en la Libertad Comayagua, que todo el cerro está lleno de pescados fosilizados, etcétera. Y de ahí, bueno, pues ese mar en ese periodo, hace millones de años, se llamaba el mar de Esquías. Tiene un epígrafe de Neruda,
ese verso de nosotros los de entonces. El mar de Esquías. Bueno, y también una referencia a aquel verso de Molina que decía: nací en el fondo azul de las montañas hondureñas, ¿no? Dentro de las montañas azules aguarda confinado el mar de Esquías. Sobrevive la estampa de sus fósiles. Los hondureños fuimos peces. En donde hoy se levanta un torreón, contemplo la utopía del peñasco. Los hundosos corales se parecen tanto a los brazos ciegos que te buscan, y siento mi pena en el erizo, solitaria en profundidad y viéndote, nadar arriba en semejanza al astro. ¿Quiénes fuimos nosotros los de entonces? Esa perla que llevas en el cuello es idéntica a mi lágrima ancestral. La palabra está cedida. Va a haber un facilitador del micrófono para el que quiera hacer una pregunta o un comentario a nuestro Premio Nacional Poeta Rolando Catán. Buenas tardes. Yo quisiera felicitar al poeta porque además con la voz tan bonita nos ha deleitado estos versos que nos ha emocionado. Y mi pregunta es, ¿qué poetas han influido en tu poesía? Porque a veces yo recordaba un poco a Borges. Dime quiénes te han podido influir. Claro, Borges mucho. Y me encanta. De hecho, tengo muchos poemas que dialogan con Borges. Por ejemplo, hay uno que tomó un verso cuando a Borges lo nombran director de la Biblioteca de Buenos Aires. Él escribe el poema de los dones. Y el poema de los dones es un poema en el que él siendo ciego, recibe todos los libros. Entonces comienza diciendo: que nadie rebaje a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a su vez los libros y la noche. Y ahí, en alguna parte, recuerda a Grusac, el antiguo director de la Biblioteca de Buenos Aires, que también era ciego. Entonces dice: los mismos pasos en los mismos días, por ejemplo, que para mí es un endecasílabo hermoso, y construyo a partir de ahí un poema. Luego, en Animal no identificado, en uno de los libros que se mencionaron, digo, los animales esféricos de Borges, ese sentido de la imaginación y mezclar la historia, etcétera. Pero al final a mí me gusta hacer míos todos los poetas. Al final para eso se escribe, ¿no? Para dejar una emoción, para dejar un sentimiento, y luego a partir de esa emoción y ese sentimiento, pues transformarte. O sea, uno lee un buen libro. Joan Margarit, quien me hace el favor de escribirme, creo que fue su último texto, que escribió el prólogo de este libro, tiene un libro hermoso que se llama Un mal poema ensucia el mundo. Y bueno, yo por el otro lado, en el espejo, un buen poema transforma el mundo, lo limpia, etcétera. Y dentro de esas influencias, por ejemplo, pudiste ver en los poemas, en el de los poetas polacos, que me imagino, hablando de estadística, ese poema nace de la imagen de, bueno, estadísticamente en mi país han matado a una persona en un carro, en una casa, aquí. Dije, bueno, yo creo que todavía no han matado a nadie con un poema de Szymborska doblado en el bolsillo. Pero me encanta todo este sentido de la poesía polaca, pero te puedo hablar también de la poesía griega con Kavafis, que fue Seferis, en ese sentido del viaje. Los españoles mucho también, amo el endecasílabo, amo el alejandrino, entonces por ahí Cernuda, Machado, Lorca, o sea, aquí obviamente leí verso libre, leí prosa poética, leí
creo que leí algo en octasílabos también, pero hablar de una influencia directa al final, Vallejo, Neruda, Sabino, o sea, todos nuestros poetas, pero al final yo creo que uno se va nutriendo y va tratando de entrar en la tradición, ¿no? De poner una palabra más a un solo libro que está escribiendo la humanidad. Buenas tardes. Gracias a la Embajada de Honduras, que presentaron hace algunos meses una película, Morazán, si no me equivoco, en la Casa de América, y bueno, desde ahí los conozco y les sigo los pasos. Cuando me invitan, me trasladan la invitación, trato de llegar. Quiero felicitar al poeta, que te llama Rolando Natán, ¿no? Sí, muy bien, caballero. Usted marca un estilo y eso es innegable. Como que te dejas llevar por lo que dices o lo que pretendes decir. Pues nada, solamente felicitarlos y que estos espacios siempre se repitan y comuniquen. Cuanto más la gente, y sobre todo en mi condición, con 22 años en España, pero inmigrante sudamericana, Perú, entonces pues esto nos conmueve, ¿no? Y me da orgullo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, acabo de mencionar a César Vallejo, que es el gran poeta peruano, que este año se celebran los 100 años de Trilce, ¿no? De su gran libro, Vallejo. Bueno, felicitarlo también, muy bonito. Nunca había escuchado su poesía, pero le vamos a seguir la pista de ahora en adelante. Y mi pregunta es, ¿en qué momento de su vida descubrió su talento para componer poesía, y en qué momento decidió aventurarse en ese camino? Porque siento que se nota bastante que su vida y la vida de sus antepasados como que influencia mucho su poesía, entonces me gustaría saber. Mira, yo creo que eso, a lo que le llaman aptitud y actitud en los libros de superación personal, etcétera. A mí me gusta cambiarles el nombre y es pasión, ¿ya? Y oficio. Creo que me gustan más los nombres de pasión y oficio que aptitud y actitud. La pasión es aquello que siendo niño extrañamente y no sabes por qué te deslumbra. O sea, está el niño en la escuela que le gusta declamar, o le gusta leer, y al que le gusta jugar fútbol, o al que le gusta sentarse a un piano o a ver televisión o dibujar. O sea, al final eso tiene que ver con un sentido innato que después vas desarrollando. Ahora, el oficio, quien para mí mejor lo ha descrito, o sea, la mejor descripción que he encontrado yo del oficio, la dice Ezra Pound, un escritor norteamericano al que Eliot, por ejemplo, cuando escribe Tierra Baldía, con el que le dan el Premio Nobel de Literatura, le dice el Emilio Fabro, el gran hacedor a Ezra Pound. Él hablaba de la relación de fondo y forma, o sea, el fondo lo que quieres decir y la forma, la técnica, ¿no? Al final el trabajo. Y decía Ezra Pound, la técnica es la prueba de la sinceridad. Si lo que vas a decir no amerita que busques la perfección en cómo decirlo, lo que vas a decir tiene un valor inferior. Y esa búsqueda es lo hermoso de la poesía, porque al final tú tienes un gusto, luego dices hay algo que contar, después escribes tus primeros poemas de amor, etcétera,
lo primero que surge, y luego dices, bueno, aquí hay poesía, y después te das cuenta que todo lo que escribiste no tiene nada que ver con la poesía, y entonces ahí empieza, y ahí es donde debe de trabajar mucho la pasión. Y luego vendrá ya el tomarse en serio. En mi caso, por ejemplo, desdeño los poetas que andan una libretita y una servilleta y escriben, etcétera, porque yo tengo más bien una relación con el olvido. Creo que aquello que permanece, la emoción pura, Pessoa decía que al final la poesía son emociones. Entonces, si algo lo olvido, no me emocionó, no se ancló, para usar la palabra que usan los psicólogos, que cuando te genera ancla una emoción, entonces entra en el recuerdo. Si no se ancló, pues no me emocionó lo suficiente, y si no me emocionó a mí, no va a emocionar nunca a un lector. Pero luego aquellas cosas que extrañamente en cada persona se vuelven persistentes, y que afortunadamente las persistencias de la memoria, como diría Dalí en aquel cuadro de los relojes derretidos, las persistencias en la memoria son diferentes en cada persona. Entonces cada quien al final lo que hace es dar un aporte a una memoria colectiva, y luego eso gusta, y luego eso emociona, y luego trabajas y trabajas y trabajas. Buenas tardes. Enhorabuena, poeta. Le tengo una consulta. Conociendo el poder curativo que tienen las palabras, ¿cómo están atendiéndose los niños para poder? O sea, yo recuerdo cuando niño, es el único momento que pude escribir algo. Y quisiera saber cómo están trabajando con los niños de su país. Mira, lastimosamente no tengo buenas noticias en ese aspecto. A mí me gustaba hacer la broma y la hago mucho en los festivales de poesía, de que tengo que buscar una buena forma de morir. Una vez estaba entre Vítola y Estruga en una carretera y decía, qué buen lugar para morirse. De esa forma podré de verdad ser un poeta en Honduras, porque al final en las escuelas importan más las biografías que las obras. Todo el mundo sabe que Francisco Morazán era cómo se llamaban sus papás y su esposa, y a dónde murió fusilado, etcétera, pero nadie lee el Manifiesto de David, por ejemplo, que es su pensamiento, o que José Cecilio del Valle, nuestro, digamos, Maximus Sabios, que estaba en total sintonía con todo el movimiento liberal. Todo el mundo sabe que bueno, que fue por aquí, que iba a la presidencia, que se murió en el camino, que nació pero nadie lee, digamos, su pensamiento, y ni siquiera está editado muchas veces. Yo me he encontrado en su biblioteca en la Universidad Francisco Marroquín libros y bosquejos constitucionales que ni siquiera están editados. Y esto es un problema porque no entras en el imaginario y en el pensamiento desde los procesos de educación, muy diferente a lo que se da aquí. Digamos, en España sí se leen. Yo estuve, por ejemplo, en Sevilla en Semana Santa. Tú vas y empiezas y recitas a Machado, y va a la saeta al cantar el Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar, y te lo dice el taxista. O sea, lo siente, lo vive, o sea, él sabe que es su Cristo y es su tradición y es su saeta, ¿no? Y es una tradición muy fuerte que nace desde, porque también es muy auténtica, y que nace desde Cervantes, creo yo, que recogió el habla popular, que recogió esta manera de la sabiduría que existía en el español a través de esa herencia latina. El latín es una lengua de máximas, ¿no? de
de frases hechas y de pensamientos que te revelaban todo este imaginario, como la que decía de Juvenal, rara avis in terra simile signo, ¿no? Entonces, al final, Cervantes en Sancho Panza dialoga con todo el pensamiento del Quijote, que era la tradición, y Sancho Panza lo que hace es dar el dicho y la sabiduría, y entonces la gente se siente muy identificada. Esas son cosas y tareas pendientes en Honduras, ¿no? Llevar el imaginario, recoger ese imaginario y que al final pueda despertar pasión en los niños. Luego en el lenguaje y las palabras que mencionas, yo tengo una preocupación también muy grande con el tema del español, porque el español, al ser una lengua secundaria, de alguna forma estamos perdiendo lo poético que tenía la lengua. Es decir, dije trilce de Vallejo, que es triste y dulce, decía Vallejo, pero nosotros cuando decimos nostalgia no somos conscientes que estamos diciendo que nostos es regreso y algia es dolor, como una neuralgia, y que es el regreso del dolor. O si decimos recordar, re de nuevo, cor, corazón. O sea, alguien que habla inglés dice, lo sabe by heart, pero no saben que en español cuando decimos recordar también es by heart, también el corazón recuerda. O sea, hay toda una cultura adentro de cada palabra que los niños cada vez más están perdiendo y por ende pierden el imaginario que te da la lengua, ¿no? Entonces, desastre, no astre, estrella. El desastre es te quedaste sin fortuna, te quedaste sin suerte, ¿no? Y no lo sientes al hablarlo. Y eso pues tenemos que solucionarlo o ir dejándonos cada vez más a la inteligencia artificial y ver qué pasa con el futuro. ¿Hay alguna participación más? José Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes mencionaste a tu padre en cuanto a la influencia que habías tenido y quería preguntarte, perdón, a tu abuelo, y quería preguntarte por tu abuela. Yo soy triniteco, al igual que Delmer, tengo mi sitio en ese cementerio ya preparado, que me lleven de cuerpo presente porque si no, complicado. Y sí me gustaría saber tu influencia con Trinidad, nosotros orgullosos de nuestro pueblo, lógicamente, y de nuestra gente, sobre todo, que ha salido. ¿En qué? Porque la verdad que yo en Trinidad pues nunca te he visto, te soy sincero. Y sí que mencionas el cementerio y demás, pero me gustaría saber esa influencia que has tenido por parte de tu abuela y la sangre que corría por ella. Bueno, yo en primer lugar, y ahorita tuve el gusto de conocerlo en Cádiz, en el Congreso de la Lengua, Jorge Drexler, que tiene esta maravillosa canción que dice: yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío ni quiénes son mis hermanos. No me pidan que me liste bajo ninguna bandera, vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. La milonga del moro judío, ¿no? Al final, mi madre era mexicana y mi padre era, pues, hijo de un inmigrante palestino que nació en Belén, así que lo único que tengo de hondureño es triniteco. O sea, mi abuela Evangelina, que le conoce bien todas las coordenadas, nació en Trinidad, y claro que sí he ido a Trinidad, y andábamos en los primeros días de las chimeneas con Meme leyendo poesía mientras se hacían, y llevando a Rigoberto Paredes, por ejemplo, de vuelta. Rigo fue mi maestro, además, quien me abrió los libros como puerta. Digamos, era esa persona sumamente generosa, de ese poeta mayor, grande, que te decía, ten, lee esto, lee esto, lee esto. Y Trinidad, y mi abuela, que vivió en mi casa, era quien además me declamaba los poemas de
no sé si te suenen, pero pues Joaquín y Serafín, por ejemplo, era un jardín sonriente y era una tranquila fuente de cristal y era su borde asomada una rosa inmaculada en un rosal, era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel y así, o sea, ese ritmo y esa poesía, y había mucho esa solemnidad en Trinidad hacia la literatura, como la hay en Juticalpa, como la hay en Olanchito. Yo siempre he dicho que hay un modelo de desarrollo en Honduras estudiando 3 o 4 lugares que tienen, digamos, esa tradición muy fuerte. Pero por ejemplo, tengo este poema que se llama Enrique Paredes, que era mi bisabuelo. Y se llama Enrique Paredes 1891 porque es un retrato que conservo de él. Este es mi bisabuelo. Y dice así: el pan se horneaba sobre el noble fuego de la leña. Y Enrique Paredes posó en 1891 para un retrato que dedicó así. Y esto es literal. Para mi simpática amiga Leonor, como un débil testimonio de mi amistad. Enrique Paredes la desposó y de esa unión nació la madre de mi padre, Evangelina. Guardo ese retrato contra el olvido y a veces lo comparto entre vino y palabra. Temprano o tarde todos refieren a la hermosa caligrafía, al elaborado y lento dibujo de cada letra, solemne y cuidadoso, con la misma delicadeza que se acomodan los panes sobre el noble fuego de la leña. Así se escribía entonces, y las palabras calzaban como calzan los nenúfares en los estanques de Monet. Bueno, ha valido la pena tenerles a ustedes, porque ustedes son la poesía también, porque son los que la cantan, las que buscan un libro. Y la verdad que en nombre de la Embajada de Honduras, ¿verdad?, aquí en España, nos sentimos muy satisfechos por la calidad de público, por la calidad también de anfitriones, de aliados, pero también por la calidad poética de nuestro Premio Nacional. Muchas gracias. Rolando, es para ustedes también a las 5:30, porque va a haber otro evento, pues tenemos que zarpar. ¿A dónde la foto? Muchas gracias.